Bienvenido a este audiovisual correspondiente a las prácticas anatómicas de la primera unidad de Morfofisiología 3 del programa de Medicina de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Todo esto gracias al Plan Universidad en Casa. Soy la doctora Agni García y hoy estaremos conversando sobre la configuración externa de cerebro y cerebelo. Iniciando con el primer órgano que es el cerebro. Este órgano es el órgano más importante del sistema nervioso central. Se encarga de regular la mayoría de las funciones corporales. Aparte también tiene un centro control para el control de las emociones, de nuestras necesidades básicas, la sed, el hambre, la respiración, el pulso y el control de la agresividad. Tiene una amplia capacidad de memoria, una amplia capacidad creativa, pero también nos ayuda a controlar la motilidad, la motricidad y la sensibilidad. El cerebro, igual que el cerebelo y el tallo encefálico, hacen un juego en común y forman el encéfalo. Es por eso la importancia de este tema y de estudiar cada estructura anatómica para los posteriores temas a continuación. Todas estas estructuras anatómicas son necesarias tenerlas como base para los posteriores temas que vamos a desarrollar en los siguientes audiovisuales. Primero, antes de describir un órgano, es necesario ubicarlo en el cuerpo. El cerebro va a estar ubicado en la cavidad intracraneal, como podemos ver en la primera imagen, la cual está en la parte superior, se va a relacionar con la cavidad craneal o también llamada calota. Esta bóveda craneal va a cubrir la porción superior y la porción lateral. La cara inferior estaría relacionado con la base craneal. Las dos porciones, anterior y medio, van a hacer el contacto directo con la fosa craneal anterior y la fosa craneal media. En cambio, la porción posterior estaría relacionado directamente con la tienda del cerebelo. En la segunda imagen estaría relacionado con la cobertura que protege el cerebro y que no hace directamente el contacto con la cavidad craneal. Estas membranas son llamadas meninges, las cuales son tres membranas que hacen un solo juego, están relacionadas con la protección contra microorganismos y también un efecto amortiguador. Estas tres membranas llevan por nombre de afuera hacia adentro, endura madre, aracnoides y pia madre. En este modelado anatómico del cerebro nos podemos dar cuenta que tiene una forma ovoidea, la cual va a presentar un extremo anterior que va a estar relacionado con los huesos frontales. Por lo tanto, este polo es llamado polo frontal. El polo occipital va a estar en relación a los huesos occipitales. Otra de las características que podemos tener de forma general en el cerebro es la superficie irregular que ésta presenta. Los anatomistas comentan de que un cerebro de un feto de 25 semanas presenta una superficie lisa, que a medida que va tomando su crecimiento y desarrollo y va adquiriendo nuevas destrezas motrices, este cerebro, toda su superficie va a comenzar a crecer aumentando la corteza cerebral. Por lo tanto, en vista que está en una cavidad craneal que no se distiende, el cerebro tiene un efecto de adaptación al espacio. Es por lo tanto que existen estos pliegues en la estructura. Otra de las características que podemos notar es la hendidura interhemisférica o fisura longitudinal superior, la cual se va a extender desde el polo frontal hasta el polo occipital. Esto tiene una característica particular, que si nosotros introducimos el guiador a nivel de la hendidura interhemisférica a nivel del polo frontal, esta va a existir una separación en ambos lóbulos frontales. Igualmente ocurre en la parte posterior, la cual vamos a dividir en dos partes al lóbulo occipital. Pero si queremos dividir la zona medial, existe una estructura intermedia que va a impedir el paso del estilete. Por lo tanto, es necesario realizar un corte sagital seccionando al cuerpo calloso, que es esa estructura central de sustancia blanca que va a contener fibras interhemisféricas y va a unir los dos hemisferios cerebrales. Es por lo tanto que es necesario realizar este corte para poder estudiar la cara medial. ¿Ok?
Realizando un corte sagital del cerebro a través de la fisura longitudinal superior, podemos dividir entonces al cerebro en hemisferios. Tenemos dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, el cual nos podemos dar cuenta que en este hemisferio del lado izquierdo tiene una particularidad, tiene una forma triangular, una cara interna, una cara supero-externa y una cara inferior. Tiene un polo frontal y un polo occipital. Lo que podemos hacer es estudiar cada cara para poder entender cada porción en su anatomía. La primera cara que podemos evidenciar sería la cara superolateral. Es una cara que es convexa y que va a estar en relación con los huesos de la bóveda craneal, tanto en la parte superior como en la parte lateral. Estos lóbulos va a estar todo dividido por los diferentes surcos o cisuras profundas, las cuales vamos a presentar dos surcos principales o primarios, el cual tendríamos el surco de Rolando, que él me va a dividir al hemisferio en lóbulo frontal y lóbulo parietal. Tendríamos la cisura lateral que nos dividiría el lóbulo temporal del frontal y del parietal. Posteriormente no tenemos un surco profundo, lo cual vamos a tomar en consideración unas eminencias o unas terminaciones de surcos que están en la cara medial. Para podernos guiar, tenemos que hacer una línea imaginaria desde el surco parieto-occipital y el surco preoccipital. Realizaríamos una línea imaginaria y todo lo que está por detrás sería el lóbulo occipital. En el lóbulo frontal nos daremos cuenta que existen lóbulos secundarios. Tenemos tres surcos secundarios en un surco vertical y dos surcos horizontales. El surco vertical es llamado surco precentral, que nos va a delimitar un giro, el giro precentral. Ese giro precentral es también llamado área motora primaria, que es donde nos va a ayudar a todo el control del movimiento corporal. Hacia adelante tenemos dos surcos, el surco frontal superior y el surco frontal inferior, el cual me va a dividir el área en tres porciones, en un giro frontal superior, un giro frontal medio y un giro frontal inferior. El giro frontal inferior estaría dividido por surcos terciarios en tres porciones, la porción anterior u orbitaria, porción medial o piramidal y la última porción sería la porción opercular, que sería también llamada área de Broca, que es el área que se encarga del área motora de la articulación. En el lóbulo parietal va a estar detrás del surco de Rolando, por encima del surco de Silvio y por encima o por delante de la línea imaginaria que va a estar relacionada con el parieto occipital. Este surco parietal solamente tendrán dos surcos secundarios, un surco vertical que sería llamado surco post-rolándica o surco postcentral, que me va a delimitar el giro postcentral, que es el que se encarga del área sensitiva primaria de toda la sensibilidad de nuestro cuerpo. Hacia atrás va a desglosar o va a prolongar una eminencia que sería el surco transversal o surco interhemisférico o interparietal. Este surco me va a delimitar el lóbulo parietal en un lóbulo superior y en un lóbulo inferior parietal. El lóbulo parietal superior se continúa con la cara medial y el lóbulo parietal inferior se divide en dos, gracias a una prolongación de el primer surco temporal superior. Este dividiría el lóbulo anterior, llamado lóbulo supramarginal, y el lóbulo posterior estaría siendo el lóbulo angular. Ahora, en el lóbulo temporal, que este es el lóbulo lateral, este va a estar por debajo de la cisura de Silvio, o también llamada cisura lateral. Esta va a estar en relación a la parte auditiva, nos ayuda a relacionar y a entender todos los sonidos. Este va a presentar dos surcos horizontales, un surco
temporal superior y un surco temporal inferior. Este me dividiría en 3 zonas esta región, en el giro temporal superior, giro temporal medio y el giro temporal inferior. En la parte posterior tendríamos el lóbulo occipital. Sería de la línea imaginaria del surco parieto-occipital y el surco preoccipital. En este surco tendríamos, en este lóbulo tendríamos 3 surcos, un primer surco, segundo surco y tercer surco. Dividiríamos a esta zona en 4 giros, un primer giro, segundo giro, tercer giro y cuarto giro occipital. En la cara medial nos podemos fijar de que es plana. Esta es la que se va a relacionar con la cara medial del hemisferio cerebral contralateral. Esta cara vamos a evidenciar otro tipo de surcos primarios. Tendríamos el surco del cíngulo que se va a comenzar a nivel del pico del cuerpo calloso, se va a incurvar de adelante hacia atrás y a nivel del rodete del cuerpo calloso realiza un corte o una dirección vertical. En esta dirección vertical pasaría a ser surco marginal. Tenemos otro surco primario que sería el surco central o el surco rolándico, que es donde inicia el surco que vemos en la porción media de la cara superolateral. En la porción delantera de este surco central evidenciamos un surco secundario, que es el surco precentral. En la parte posterior tendríamos el surco parieto-occipital, que me dividiría lo que sería el lóbulo occipital. Y está el surco calcarino, que se une al lóbulo, a lo que sería la parte anterior del lóbulo occipital, al surco parieto-occipital, y me formaría esta porción triangular. ¿Cuáles son las estructuras que vamos a ver? Delante de la porción o del surco precentral y del surco a nivel supramarginal vamos a tener el lóbulo frontal superior. Sería el giro frontal superior, que se va a relacionar con el primer giro que vemos en la cara superolateral. Detrás del surco central tendríamos el lóbulo parietal y detrás del lóbulo parietal, exactamente por detrás del surco parieto-occipital, tendríamos el lóbulo occipital. En este surco se forma una Y. Lo que le estaba mencionando es que este lóbulo, que es de forma triangular, es llamada la cuña. Debajo del surco calcarino es llamado giro lingual. Tenemos entre el surco precentral y el surco marginal el lóbulo paracentral, que va a estar dividido en 2 por el surco central, formando un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El lóbulo anterior pertenece al frontal y el lóbulo posterior pertenece al parietal. Entre el surco paracentral y el surco occipito temporal se formaría la precuña. Todas estas estructuras en conjunto conforman la cara medial. Ahora, hay unas estructuras a nivel central que son las que me van a impedir dividir los 2 hemisferios cerebrales. Por lo tanto, estas son las que se seccionan. Estas sustancias blancas que están a nivel central, tendríamos el cuerpo calloso en sus diferentes partes, ya que tiene el pico del cuerpo calloso, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. Tenemos el septum pelúcido, el septum o el fornix. Debajo tendríamos los plexos coroideos, que son los formadores del líquido cefalorraquídeo. Tenemos el tálamo, hipotálamo y las comisuras blancas que están a nivel anterior y la comisura blanca posterior. Todas estas áreas formarían entonces el centro del diencéfalo. Ahora, en la cara inferior cerebral podemos notar un lóbulo, los lóbulos frontales, los lóbulos temporales y el lóbulo occipital. Todo esto va a estar enmarcado con una línea intermedia o una línea también llamada la cisura de Silvio, la cual va a iniciar en la cara inferior y es la que se va a continuar en la cara superolateral.
Ahora, tenemos que ese surco lateral me va a dividir el lóbulo frontal de los lóbulos posteriores. En el lóbulo frontal tendríamos el surco orbitario interno, o también llamado surco olfatorio, el cual va a estar ocupado por la cintilla olfatoria y el bulbo olfatorio. Tenemos por fuera el surco orbitario externo y en la parte interna unos surcos en forma de H que me van a delimitar los giros orbitarios. Hacia atrás tendríamos el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, todas ellas en una continuidad, ya que no tiene un surco primario que lo divida. Tenemos el giro hipocampal, el surco colateral, el cuarto giro temporal. Hacia atrás tendríamos el cuarto giro occipital y el quinto giro occipital. Por fuera estaría el surco temporo-occipital y el tercer giro temporal. Todo esto en conjunto formaría la cara inferior, pero hay ciertas estructuras a nivel medial que va a estar delimitado con una hendidura, llamada hendidura de Bichat, que es la que va a estar en la cara interna del lóbulo temporal. Este va a delimitar una circunferencia por donde va a tener salida el tallo encefálico. Considerando al cerebro como el órgano más importante del sistema nervioso central, amerita un estudio preciso de cada una de las estructuras anatómicas. Es por esto que es necesario estudiar, debido a un diagrama, todos los diferentes surcos principales, secundarios y las divisiones por lóbulo. Así se nos haría más fácil el estudio por estructura. Así que los esperamos en el próximo audiovisual.